Hermanos, yo testifico para la honra y la gloria del Señor. Hace unos días venía bastante enferma de salud. Resulta, hermanos, que tuve una caída muy fuerte. Primero, el enemigo había puesto una enfermedad, o puso una enfermedad en mi columna, donde tengo aproximadamente 7 hernias discales según lo que el resultado del médico. Y de ahí dependió de que pues estuviera supremamente mal de mi columna. Hace 20 días, hermanos, hoy hace 20 días, me caí en mi casa, resbalé, me golpeé muy fuerte en la columna y adicionalmente en el coxis. Fue una situación muy difícil, hermano, porque llegó un momento donde no me podía ni sentar, ni parar, no me podía agachar, ni siquiera amarrarme los zapatos. Fue bastante duro, tenía que depender de mi familia para que me dieran la mano hasta para ir al baño, era bastante complicado. Es así, hermanos, como el domingo en la oración de la hermana María Luisa, le puse en manos al Señor, le dije, Señor, mira la situación que estoy viviendo, tengo que depender de mi familia para todo, tengo que usar bastón, me da pena. Y yo confié mucho, perdón, hermanos, confié mucho en la oración del Señor. Es así, hermanos, que el lunes ya vine aquí a la iglesia mucho mejor. El martes estuvimos en la alabanza, hermanos, yo les participo que no podía aplaudirle al Señor, no me podía ni siquiera agarrar el cabello porque no podía poner las manos hacia atrás. Y el martes en la alabanza, hermanos, fue espectacular porque, hermanos, no sentí ni un solo dolor, pude aplaudir, fue una alabanza lindísima, fue algo, y de ahí en adelante, hermanos, yo le participo que se me quitó mucho el dolor en un 100% que lo tenía. Ya el dolor que tengo es demasiado leve, ya me puedo agachar, hermanos, ya no tengo que depender de mi familia. Hace unos días estuve en una terapia, me dijo la doctora, poco a poco le tendré que empezar a quitar el bastón, ya llegará un momento en que no tendrá que usarlo. Hermanos, hoy ya vengo a la iglesia sin bastón, para la honra y la gloria del Señor. Buenas tardes, hermanos. Quiero testificar para la gloria y la honra del Señor. Hace 7 años aproximadamente el Señor me decía que debía asistir a la ciencia médica, así lo hice y me detectaron un cáncer de tiroides. El Señor me permitió operarme muy rápidamente y como resultado de la cirugía quedé sin voz, se paralizaron las cuerdas vocales por más de un mes aproximadamente. Pues yo me entristecí mucho y en una alabanza vine y le decía al Señor que me ayudara porque cómo lo iba a alabar, cómo le iba a cantar y bueno, todas sus promesas, hermanos, sí, no tenía voz. En ese instante me habla el Señor y me dice que no me preocupe, que Él en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, estaría restaurando ese órgano. Y hermanos, al día siguiente cuando me desperté, pude volver a hablar. Después, hermanos, el Señor me decía que llegaría el momento en que esta enfermedad sería solo un recuerdo y que Él sanaría. Y así, hermanos, la ciencia médica en los últimos exámenes de este año me dice que médicamente se considera que estoy sana de esta enfermedad. También quiero testificar que el Señor me anunciaba que un ser de mi familia estaría muy enfermo y que debería orar mucho por este familiar. Mi madre hace 3 años empezó con dolores muy fuertes y fue diagnosticada con cáncer de colon. Hermanos, el Señor también me decía que le debía cuidar, que le debía amar mucho. Y así, hermanos, llegó pues la pandemia y debía trabajar en casa y esto permitió que la cuidara, que la amara mucho, que la consintiera mucho, hermanos. Estuve con ella compartiendo muchos momentos. El Señor en su infinita misericordia, pues permitió que mi mamá partiera a su presencia hace más o menos 6 meses.
Y durante todo este proceso, hermanos, pues de su enfermedad, siempre pensaba en que si yo hubiera hecho alguna cosa o hubiera ido al médico o le hubieran detectado la enfermedad antes, siempre pensaba mucho en eso si hubiera hecho y como en todo momento siempre lo pensaba, hermanos. Así es que días después de la partida de mi mamá, el Señor me habla en profecía y me dice: hija, yo tengo una fecha, una hora, un día para cada ser humano. No son las fuerzas de la ciencia, ni tus fuerzas, ni las del ser humano, sino mi voluntad y mi tiempo, que es perfecto. Y esto lo quiero testificar para glorificar el nombre del Señor. Gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. Quiero testificar que una vez reaperturadas las iglesias y volvimos a congregarnos y ver los estudios bíblicos, el Señor en su santa profecía, en un estudio bíblico del 2017, nos dio profecía a través de nuestra hermana María Luisa, y a través de ese estudio bíblico el Señor nos decía que clamáramos, que no tuviéramos temor, que Él había escuchado nuestra oración ese día y que pronto íbamos a tener buenas noticias, íbamos a tener confirmación de que el Señor nos había escuchado y nos había bendecido. Así fue, hermano, que mi hermana menor se presentó una masa a nivel del ojo y el diagnóstico, todos los diagnósticos que nos daban a través de los estudios de tomografía decían que era un tumor. Ante la duda hubo necesidad de reunir muchos médicos, neurólogos y neurooftalmólogos que son especialistas solamente en esa parte, y ellos revisaban las tomografías y daban diagnósticos diferentes. Así fue, hermanos, que ese día yo le oraba y le clamaba al Señor y le decía: Señor, solo tú sabes lo que tiene mi hermana. Yo te pido, en el estudio bíblico le decía, que seas tú teniendo misericordia, escuchando nuestra oración, que el próximo médico que atienda a mi hermana sea el que sepa qué diagnóstico tiene, y seas tú, Señor, dándonos ese diagnóstico y teniendo misericordia. Así fue, hermanos, que yo, sin saber, al día siguiente del estudio bíblico, mi hermana fue llamada urgente para que la viera un cirujano, un oftalmólogo oculoplástico, un especialista solamente en eso. Y él, con solo verla, le dijo: no necesito ver exámenes, con solo examinarla, usted no tiene ningún linfoma, ningún tumor maligno, usted lo que tiene es un prolaxo de la glándula lacrimal, está un poco descendida, solamente hay que operarla y es totalmente ambulatorio. Todo eso lo testifico para honrar a nuestro Padre Celestial. Gloria a nuestro último testimonio. Hermano, buenos días, Dios les bendiga. Pues quiero testificar para la honra y gloria de Dios que el Señor en profecía me había dicho que no temiera por mi vida, que Él me la guardaría. Y también a la cabra de mi esposa le había prometido que la bendición sentimental nos la daría en otra ciudad y que haríamos un viaje. Es así que nos dispusimos a hacer el viaje, y a mi suegra nos decía que Dios le había mostrado como que se presentarían dificultades en ese viaje. Pero yo fui, llevé el carro y pues le invertí un buen dinero para que le arreglaran la suspensión, y empezaron a pasar cosas muy extrañas antes del viaje. El mecánico se equivocaba, algo sucedía que nos llevaba como a querer desistir de hacer el viaje. Pero confiamos en que Dios había dicho que el viaje se realizaría y que todo saldría bien. Pues partimos, no pudimos salir a la hora que era, salimos más tarde, pero partimos. Y en ese momento pues yo le pedí al Señor y le dije: Señor, te pido que tú tomes este vehículo en tu mano como si fuera un juguete y lo pongas allá a la ciudad donde vamos. Resulta ya casi llegando a la ciudad donde íbamos. Era de noche, la vía estaba en mantenimiento, no tenía señalización horizontal, es decir, la pintura en las vías, estaba muy oscuro, estaba lloviendo, la luz de la luna no se veía, es decir, era una situación bastante complicada para manejar. En ese momento, cuando íbamos, pues yo iba con mucha precaución, ya que iba con mi esposa, mi suegra y mi hermano. En ese momento siento que el carro se desestabiliza y la parte frontal del vehículo se va hacia el carril izquierdo. Pues yo no moví nada, solamente me quedé estático, pero resulta que no me di cuenta que del lado derecho
había unos escombros del trabajo que estaban haciendo en la vía. Resulta que cuando el carro se volteó era para esquivar esos escombros que yo no había visto. Pero cuando el carro se voltea al lado izquierdo, se mete en el carril donde vienen una hilera de tractomulas que yo vi desde lejos. En ese momento me puse frío, no supe qué hacer. Y para la honra y gloria de Dios, el carro giró totalmente y siguió la dirección. Es decir, que vimos la mano de Dios y mi esposa me dice, pero menos mal que tú eres muy ágil. Y yo no he hecho absolutamente nada. Es decir, que el Señor tomó el carro en su mano como si fuera un juguete y nos llevó. Todo esto lo certifico para la honra y la gloria de Dios. Gloria. Hermanos, buenas noches, el Señor los bendiga. Amén. Va a testificar para darle la honra y la gloria al Señor de su misericordia, de su bondad, de las sanidades que Él ha hecho en medio de mi familia. En tiempo de pandemia vivimos un momento muy difícil porque nuestra niña fue diagnosticada con una grave enfermedad. Fueron tiempos duros porque el médico nos decía que a ella no le quedaban sino 3 meses de vida. Mientras que el médico nos decía eso, el Señor a través de sueños nos decía que no nos preocupáramos, que Él iba a hacer una sanidad en ella, que confiáramos. Eso pasaba el tiempo y nosotros cada que íbamos a los exámenes con ella, siempre era pues cosas muy negativas y que a uno le dolían, a mí me dolía. Yo le decía al Señor, Señor, yo sé que hay una promesa, pero yo soy mamá y me duele porque yo veía pues la evolución de la enfermedad. La niña tuvo un sueño con la hermana María Luisa, donde la hermana María Luisa le decía que le iba a imponer manos, que ella no tenía nada, que ella iba a ser sana, y la niña, efectivamente, nosotros la llevamos a control y la niña no tenía ya nada. El médico dijo que quisiera que la haya llevado a algún lugar, ¿no? Fue el Señor, la misericordia de Dios, porque el Señor es poderoso y su fidelidad nunca termina. Es así como nosotros gozamos de la niña, gozamos de muchas bendiciones en medio de la familia, porque ha habido armonía, ha habido mucha felicidad en medio de todos nosotros, y que la honra y la gloria sean para el Señor. Gloria a Dios.